Gracias por continuar con nosotros. Luego de conocer de música y sobre todo hacer madrugar a estos muchachos desde la Trinidad en su mayoría. Muchachos. Ahora tenemos aquí a Noel Alfonso Pérez, abogado, pero también funcionario de la DIRAC. Dirección de Resolución Alterna de Conflictos. Resolución Alterna de Conflictos. Que es una dirección de la Corte Suprema, ¿verdad? Exactamente, pero esta vez vamos a hablar un poquito de algo importante para cuando nuestros hijos se meten en líos. Cuando se meten a camisas de 11 varas. Exactamente, y nosotros como padres de familia no sabemos cómo actuar o qué tanto protege la ley a nuestros hijos cuando son menores de edad o hasta dónde llegan los derechos de nuestros hijos cuando son menores de edad. Buenos días. Buenos días, Manuel. Buenos días a nuestros queridísimos televidentes de este canal tan visto en este LI. Primero hablemos de quiénes son adolescentes y quiénes son niños. Exactamente, que es un rango que muchas veces rangos, se logra ¿verdad? ¿Y quiénes somos jóvenes? El promedio de edad. A ver, de 13 años a 18 no cumplidos son adolescentes. 13 a 18 no cumplidos. De 13 años abajo estamos hablando de niños, ¿verdad? Es decir que el Código de la Niñez establece esos rangos para efectos de poder establecer sanciones también. No solo se establecen los rangos de edades porque, bueno, para diferenciar este es niño y este es joven, este es adolescente, no. Es especialmente para imponer medidas, ¿verdad? Cautelares a los infractores de la ley en base al libro tercero del Código de la Niñez y la Adolescencia. Bien, hablando sobre los chavalos que se meten al lío y que los padres, ¿verdad? Nunca han estado vistos, involucrados en un problema, entonces le hace traumático al padre que su hijo esté detenido por primera vez. Y además el padre o la madre nunca han estado presos, imagínate, nunca han andado en la policía. Y desconocen totalmente qué hacer. Y ahí caen entonces en el error de que pagan unas grandes cantidades de dinero a nosotros los abogados porque desconocen realmente qué hacer. Y tal vez es con facilidad. Y yo como padre, te digo, si no supiera, yo corro porque no me gustaría que a mi hijo, que un saludo, debe estar durmiendo todavía Randy, esté preso, ¿verdad? Por eso lo conducimos por buen camino, ¿verdad? En la medida de lo posible. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, si a un chaval o a un niño o a un adolescente, ¿verdad? Comprendido en los rangos, ¿verdad? Que estábamos hablando de 13 a 18 no cumplidos, 18, o de 13 abajo, ¿verdad? De 13 a 18 no cumplidos. Ya de 18 años, hermano, va con todo el Código Penal. Entonces, a los chavalos en estos rangos de edades, lo que se les aplica es el libro tercero, Código de la Niñez y la Adolescencia. Nuestro Código Penal establece en su artículo 33, ¿verdad? Su artículo 33 establece la minoría de edad como una causa de eximente de responsabilidad penal. Y dice literalmente que cuando una persona menor de 18 años, ¿verdad?, cometa un delito o falta, no se le aplicará ninguna de las penas o medidas contenidas o otras accesorias contenidas en este Código Penal. ¿Qué significa eso? Que entonces el mismo código te manda al libro tercero, Sistema de Justicia Penal Especializada del Código de la Niñez y la Adolescencia. ¿Qué pasa entonces? Que si a un chavalo, a un adolescente o a un niño, ¿verdad?, ya de 13 abajo, la policía lo agarra o lo captura infraganti, ¿verdad?, un infraganti delito, en persecución o porque auxilio de alguien, ¿verdad?, se introdujo una casa, violación de domicilio, etcétera, lo capturan o lo retienen, la policía debe trasladarlo, ¿verdad?, a las celdas preventivas, deben de separarlo con los otros detenidos, porque no pueden, ¿verdad?, mezclarlos con los otros detenidos. Hay detenidos muy, muy peligrosos en las celdas preventivas de la Policía Nacional, ¿verdad? Hay el comisionado Osvaldo pues está preocupado, pues ya lo he oído, y al capitán Roque, porque hay un sinnúmero de anomalías ahí dentro de los reos que imponen la fuerza sobre la misma sobrepoblación. Sobre la población, sí, pero también hay gente que es muy violenta ahí, que llegamos por una falta penal y te roban los zapatos, te roban la ropa
y te mandan prácticamente con pedazos de zapato. Que es ahí donde se debe tener cuidado. Correcto. Después vamos a hablar de los deberes de verdad de los imputados. Entonces, ¿qué sucede? Padres de familia, si su hijo cae detenido y es menor de 18 años o de 13 años, es adolescente o niño, sí, usted debe de recurrir a la Policía Nacional a auxilio judicial, que es ahí donde la policía lo remite para que recepcionen la denuncia, los oficiales. Y los oficiales, ¿verdad?, tienen la obligación de constatar la edad de ese menor, de esa persona, de ese adolescente o de ese menor. ¿Para qué? Para que inmediatamente a las 24 horas a más tardar debe ser remitido al juez competente. ¿Quién es el juez competente? El juez de adolescente, en este caso, ¿verdad?, en Estelí. Y la juez mirará qué medida le dará a este niño o a este adolescente. Obviamente, la última medida, ¿verdad?, que debe dársele a un adolescente es la privación de libertad. Hay un montón de medidas alternativas, ¿verdad?, a la privación de libertad. Puede ser trabajo en beneficio de la comunidad, ¿verdad? Puede ser mandarlo a un centro de reeducación o rehabilitación, pero no debe, ¿verdad?, ser desproporcionada tampoco la medida. Es decir, la medida debe ser proporcional al daño cometido o a la falta cometida o al delito cometido. Los jueces están bien capacitados para eso y no deben de ir más allá de lo que establece nuestro Código Penal o nuestro Código de la Niñez, y en el caso de adultos es nuestro Código Penal o Código Procesal Penal también. Entonces, ¿cómo evito yo como padre de familia sacarme una gran cantidad de plata para pagarle al abogado cuando el proceso apenas está en auxilio? Bueno, vos te lo evitas de la siguiente manera. Hay un acuerdo de conciliación, no se llama de mediación, ¿verdad? Porque no existe la mediación entre los niños y adolescentes, porque la mediación solo cabe en los adultos. Es decir, con el Código Procesal Penal, artículo 14, 55, 56, 57. El artículo número 33, ¿verdad?, del Código Penal establece eximiente de responsabilidad a los niños, minoría de edad. ¿Qué significa eso? Que no se puede hacer una mediación con un adolescente, es la policía. Ahí les aclaro algo a la población. Si mi hijo es la víctima y denuncia el padre, ¿verdad?, a un adulto, ahí sí le hacemos la mediación nosotros como Dirección de Resolución Alterna de Conflictos. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo el bien jurídico protegido por excelencia del Estado, que es el niño y el adolescente. Entonces hacemos una mediación con el adulto, ¿verdad? Y lo contrario, si mi hijo es el victimario, ¿verdad?, y me lo llevan a la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, eso no cabe la mediación. ¿Por qué? Porque no cabe ninguna falta ni ningún delito a ese muchacho contemplados en el Código Penal. Entonces, ¿qué se hace? La policía debe de hacer un informe, ¿verdad?, remitirlo al fiscal de adolescente, el fiscal de adolescente, ¿verdad?, en nombre de la víctima acusa, en el juzgado de adolescente, y en el juzgado de adolescente se hace el trámite de conciliación. Así lo establece el Código de la Niñez y la Adolescencia. ¿Puede darse una fianza como padre de familia? ¿Asumo yo la responsabilidad de mi hijo durante todo el proceso en algunos casos? Obviamente, si vos vas a representar a tu hijo, porque él no se puede representar porque es un adolescente o un niño, acordate que la conciliación es de dos partes, ¿verdad? Sí. Y es voluntaria también. Y si, por ejemplo, una parte pide que la fiancé personalmente o conviene, ya de vos si lo aceptás. Pero se puede dar. Sí, claro que sí. Por ejemplo, una fianza personal es que yo asuma mejorar la conducta de mi hijo, asuma que mi hijo asista a clase diario, asuma que mi hijo mejore las notas, asumo que mi hijo evite, ¿verdad?, ingerir licor, fumar marihuana, inhalar pega, visitar billares. Entonces, son medidas que puede tomar el padre y que les puede poner como fianza ¿a quién? A la víctima. ¿Para qué? Para que la víctima se sienta tranquilo
no se sienta amenazado o porque van a tomar represalias contra él, etcétera. Porque muchas veces como padres de familia nos confiamos en que puede ser menor de edad, entonces no hay ley que pueda, porque existe el Código de la Niñez. Hombre, el Código de la Niñez de cierta manera me limita, dice mucha gente. Entonces, ¿para qué voy a iniciar un proceso? O dicen, el chavalo, me vale, y termina diciendo el padre de familia. Hay chavalos que ya cuando lo llevan aquí a operaciones detenidos se ríen, pues, porque, el Código de la Niñez nos protege. A ver, a la población que le tiene un poco de miedo. De miedo, ¿verdad? A esto de que meterse con chavalos, etcétera. Vean, si alguien les comete un delito o una falta y es menor de edad o es adolescente, ustedes denuncien, tienen derecho a denunciar. El libro tercero del Código de la Niñez y de la Adolescencia establece sanciones, ¿verdad? Y en el caso de, por ejemplo, daños, ¿verdad? Materiales, el Código Civil establece que los padres responden por los daños que sus hijos menores cometan a terceros, siempre y cuando vivan bajo el mismo techo. Es decir, Fanuelito Úbeda, hijo de, ¿cómo se llama tu mamá? De Aurora. De doña Aurorita, viviendo ahí bajo el resguardo de ella o bajo la tutela de ella, bajo el mismo techo, me le quiebra el vidrio a mi carro. Eso se llama un cuasi delito. ¿Y quién lo paga? ¿Quién responde? El padre. El padre o la madre, que tiene la tutela del hijo. Y en todo, y va más allá del Código Civil, que los niños menores de edad, cuando están bajo el resguardo o bajo la responsabilidad de los maestros responden por los daños que cometan esos niños. Y eso es lo que poco se visibiliza también, hasta dónde llega el grado de responsabilidad. Es correcto, podemos hablar después un día, podemos hablar de esos cuasi delitos contenidos en el Código Civil. Sí, pero bueno, este es un tema para hablar bastante con el Código de la Niñez y esperamos en una próxima ver el tipo de delitos y sanciones en cuanto a menores de edad. Podemos particularizar, ¿verdad? Exacto. Sobre cuáles son las sanciones para estos chavalos. Pero ahora hablar de condiciones, derechos que tienen en este caso... Sí. Los detenidos. Los detenidos, o imputados. Bueno, el problema de imputados, que es un lenguaje, yo me empecé a familiarizar con él hace unos 8 años aproximadamente. Pero fíjate porque lo de imputado es el que todavía no tiene un delito probado. El imputado es un detenido, ¿verdad? Exactamente. Ok. Y entonces en el artículo, si no me equivoco, 93 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Establece los derechos, el 93, ¿verdad? Los derechos del imputado. Y me gustaría destacar algo aquí en los derechos del imputado. Aquí está afectado vos como periodista. Sí, en cuanto a la redacción, porque yo, por ejemplo, que yo recuerdo que estuvimos en una capacitación cuando se empezó a implementar ese lenguaje, no sé si estoy perdido todavía, pero yo no puedo venir a decir que sutanito de tal es acusado por el delito y es la presunción del delito, el presunto delito, pero muchas veces siempre se debe presumir la inocencia del reo mientras el juez no haya dictado una sentencia firme, ¿verdad? Entonces, dice el artículo 95 de nuestro Código Procesal Penal: derechos, el imputado o el acusado tendrán derecho a presentarse, ¿verdad?, espontáneamente en cualquier momento ante la Policía Nacional, el Ministerio Público o el juez, acompañado de su defensor para que se le escuche sobre los hechos que se le imputan. Muy bien, yo puedo presentarme con mi abogado. No indica que haya cometido el delito. Todo lo contrario, eso me ayuda, ¿verdad? Porque me estoy presentando voluntario. Y eso no significa que estoy aceptando, ¿verdad?, los hechos o declarándome culpable. Estoy precisamente presentándome porque si yo no he cometido un delito o una falta y me doy cuenta por noticias de familiares o otras noticias de medios que me andan buscando, yo me presento. Y que es responsabilidad, que es lo que yo también debo de aclarar a usted en casa, que si usted está siendo investigado, tiene derecho a saber por qué está siendo investigado. Tiene derecho a saber por qué, pero también tiene su derecho a no brindar declaraciones.
a ningún periodista, ni a la misma policía, pero también a que su nombre, su familia aparezca en los medios de comunicación, sean escritos. O sea, vamos, es algo que no conoce la ciudadanía. Sí, es cierto, tenés razón, claro. Y terminó metiendo el micrófono y bueno. Se dice, también el imputado o el acusado tiene derecho a ser informado en el momento de su comparecencia o de su detención de manera clara, precisa, circunstanciada y específica acerca de los hechos que se le imputan. Tiene todo el derecho de que se le informe por qué, ¿verdad?, de qué hechos le están imputando. Y comunicarse con un familiar o abogado de su elección o asociación, ¿verdad?, de la asesoría jurídica para informar sobre su detención dentro de las primeras 3 horas, ¿verdad? Cuando se trate de zonas rurales con dificultad de comunicación, este plazo se podrá extender hasta 12 horas para comunicarse. También, en caso de madres que amamantan a sus hijos, tienen derecho de amamantar a infantes en edad de lactancia, cuando sea el caso, ¿ok? No ser sometidos a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de su dignidad personal, ¿verdad? A veces dice la policía, ¿no? Hay miembros de la policía que se exceden. Hay oficiales que te golpean. Pero no es la policía en general, pues no es la línea, no es la orientación de la policía capturarme y maltratarme, pues, y tratarme diferente a un ser humano. O sea, pues. que si usted se está entregando por las buenas, pues entonces porque debe de... Sí, golpearte, darte pues. O tirarte a la camioneta enchachado y ponerte el pie en la cabeza. Que es algo que tenemos pendiente todavía aquí para abordar. Correcto, materia pendiente. No ser objeto de técnicas o métodos que alteren su libre voluntad, incluso con su consentimiento. Es decir, no tortura, ¿verdad? Si ya yo te hago una pregunta y te estoy torturando para que me digas algo, estoy alterando la voluntad, ¿verdad? Asistencia religiosa también tiene derecho el imputado o el acusado. Ser examinado por el médico antes de ser llevado a la presencia judicial para ver cuál es el estado físico, psicológico de esa persona. Ser presentado ante una autoridad judicial competente dentro de las 48 horas posterior al inicio de su detención. Es decir, ¿cuándo se inicia la detención? Cuando se firme el acta de detención. De ahí comienza a correr el plazo o el término de las 48 horas. Entonces, ahí los familiares deben de estar atentos, porque después de las 48 horas, el detenido queda detenido, valga la redundancia, ilegalmente. Que hay un término también que es la parte de retención. La retención, pues la retención no puede pasar más de las 3 horas, ¿verdad? La retención es cuando, por ejemplo, hay un hecho y no se identifica el culpable o hay una investigación de la policía y se retiene, ¿verdad?, a la gente por un máximo de 3 horas para hacer el trabajo policial de investigación, que es su obligación, ¿verdad? Ser, dice, asesorado por un defensor que designe él o sus parientes, o si él requiere por un defensor público o de oficio, según corresponda. Cuando el defensor público, ¿verdad?, actúa es porque el imputado, el acusado carece de recursos. La defensoría pública es para gente pobre, no es para gente pudiente. Hay un montón de gente que va a pedir, sí, ¿verdad? Ahí a la defensoría cuando pública, hay otros que la necesitan y tienen dinero y pueden pagar un abogado. Cuando hay otros que realmente la necesitan y como no saben que hay una defensoría pública, ni siquiera llegan y se van al primer abogado y empeñan la vaca, la casita, la parcelita, se quedan sin su patrimonio. Y se quedan sin su patrimonio. Así es. Bien, pero aquí también hay un derecho y vos lo decías, abstenerse de declarar y a no declararse culpable, ¿verdad? Y aquí subrayo, ¿verdad? Dice lo siguiente en el numeral 13 de los derechos de los imputados, de los acusados. El imputado detenido sin perjuicio de las medidas de vigilancia deberá ser conducido y tratado por la Policía Nacional con las debidas garantías individuales. Muy bien. El respeto a su dignidad humana y a la observancia del principio de inocencia, ¿verdad? Razones por las cuales o por las que no podrá ser presentado a la prensa en condiciones que menoscaben dichos derechos. Y que se ha prestado en algunos momentos, ahí es donde también yo siempre estoy peleando, digo yo, por ese derecho
al que usted tiene en casa, ajá, que yo sea periodista no indica que yo soy inmune. Es correcto. Usted puede acusarme. Es correcto. 1, por uso de imagen. Sí. 2, por obligarme a brindar declaraciones de las que yo no Yo he visto entrevistas de periodistas, ¿verdad? Tal vez no de aquí, de Estelí, pero de otros departamentos y de Managua. Y más se da en el área de sucesos. Pues. Y le dicen, hey, ¿verdad que vos fuiste? Vos fuiste el que cometiste el asesinato. Y el hombre no quiere hablar y tiene su derecho de no hablar. Pero pasa con si él baja la cara, a veces también se ve que se le agarra del pelo, se le toma del pelo, lo jalan hacia arriba para que muestre a las cámaras su cara. ¿Y qué sucede si esta persona en un juicio es inocente? Entonces, precisamente por eso. O una hora después es dejado en libertad por problemas de que se confundieron de personas. Entonces, ¿cómo se le repara ese daño a esa persona que se presentó ante la televisión como delincuente? Ya para el que miró el canal ahorita, yo soy delincuente, pero mañana ya no lo vio. Cuando vos decís, Noel Alfonso, ayer lo presentamos como delincuente, pero sucede que las investigaciones policiales o el juez lo dejó en libertad porque no había mérito para acusarlo como delincuente. Y no se retracta tampoco, y no se retracta en medio. Entonces, ¿qué sucede? Que yo para esa persona quedé como delincuente. Y ahí comienzan los prejuicios, los estigmas, ya me señalan, ve, allá va Pocho el ladrón, allá va Pocho el violador, allá va Pocho el asesino, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Los periodistas, yo veo que, bueno, hacen su trabajo, pero a veces como que obvian, ¿verdad? También que ellos son seres humanos y que también un día les puede pasar igual por cualquier situación y los pueden exponer ante los medios de comunicación. Y usted tiene lo que pasa es que aquí también hay una cosa, y yo creo que alguien o alguienes se van a molestar conmigo. Aquí el que tiene plata no lo presentan así. Exacto. Pero a la gente pobre sí la presentan así. Es un delincuente. Siempre el pobre es delincuente. Y si cae un rico, ¿verdad? Es el presunto y se le trata con toda la consideración. Es más, ni siquiera. Es más, ni se puede. Imagínense, por ejemplo, yo digo, hombre, si hubiese sido Fanuelo yo, que le robamos a las monjitas ese montón de plata y a todo ese montón de gente que está ahorita demandando, ¿por qué tanto tiempo para hacer el juicio? Esa es mi pregunta. Yo creo que estas personas que le han causado daño al patrimonio de toda esta gente que ha demandado, ya debería de estar en juicio y que el juez decida si son inocentes o son culpables. Ahí el Ministerio Público ya tiene las pruebas. Pero aquí hay un señor que compró una vaca con una carteventa, que la carteventa la hicieron en un municipio de aquí del departamento. La carteventa, sucede que el hombre que se la vendió se la había robado. El hombre, para resarcir el daño, pagó a la dueña de la vaca y está preso por abigeato. A ver, eso es injusticia desde mi punto de vista, porque en primer lugar no compró de mala fe, él no sabía que era robada. En segundo lugar, hizo el resarcimiento de daños a la señora y lo condenan. Entonces, ¿cuál es el daño que hizo este señor? O sea, el daño que realmente provocó a la dueña de la vaca. Puede decir la dueña de la vaca, es que era mi vaca preferida, pero el Código Penal establece que no puede ser desproporcional la medida al daño cometido. Bueno, una conversación bastante buena. Creo que hemos tenido elementos importantes e información para que usted también reclame sus derechos. Somos medios de comunicación, también usted tiene derecho a decirnos lo que usted quiere ver en su televisor. No está obligado a que también usted aparezca en pantalla y tiene derecho a que se le proteja su identidad cuando usted así lo solicita. Así es. Yo creo que el derecho ajeno, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno es la paz, y es una frase casi rayada de Benito Juárez, pero creo que es vigente, pues, porque aquí todos los días hay violación de derechos a las mujeres, a los niños, a los hombres, y no están exentos de responsabilidad ni los funcionarios públicos, ¿verdad?, de alto rango. Todo lo contrario, es agravante si un funcionario público comete un delito o una falta contra el pueblo, que es el que los elige
o porque los haya nombrado el presidente de la República o hayan sido electos como concejales o alcaldes, es agravante si cometen delito o falta. Entonces la población debe estar atenta. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden todos los viernes aquí en su revista Nuevo Día. A las 7:30 de la mañana, ¿verdad? 7:30 de la mañana, hablar de leyes. Recuerde que usted puede comunicarse al 2713-0192 para cualquier pregunta, sugerencia que tenga en relación a temas. Si tiene un problema en particular y que quiere plantearlo a través de la línea telefónica y asesoría aquí abierta, entonces nosotros con muchísimo gusto le atendemos. Ahora también me voy a robar un poquito de tiempo más. Vamos a comparecer aquí en calidad de abogado. Exactamente. ¿Verdad? Y una vez al mes en calidad de mediador penal de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos de la Corte Suprema. ¿Para qué? Para informarle a la gente cómo avanza la mediación. Que la mediación previa penal es un principio de oportunidad. Que la mediación es una resolución alterna al conflicto de la gente. Es decir, que estamos promoviendo que la gente se arregle sus problemas por la vía del diálogo, de la conversación, del acuerdo, y que evitemos la violencia. ¿Para qué? Porque fíjate que si yo estoy violento con vos como vecino, ¿qué buena vida podríamos vivir los dos? Ninguna. En vez de dedicarnos a actividades productivas, nos estamos peleando y metemos hasta los hijos a veces en conflicto. Entonces eso tenemos que evitarlo. Tenemos que contribuir a la paz social de este país para ser más productivos y subir el Producto Interno Bruto y mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, nosotros queremos agradecerles en esta mañana. Vamos a una pausa, regresamos con más aquí en su revista Nuevo Día.